Bienvenido a este video donde hablaremos de lo que son los cambios de estado de la materia. Pero antes vamos a conocer cuáles son esos estados de la materia. Y bueno, lo vamos a estar anotando aquí para que pongas atención. Empezamos por el sólido, continuamos con el líquido, hasta ir viendo los demás. Sólido. Existe un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión que los átomos ejercen entre sí, por lo que permanecen fuertemente ligadas. Líquido. Las fuerzas de cohesión son débiles. Los átomos carecen de posición fija y se hallan en constante movimiento que tienden a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Continuamos con el estado gaseoso. Las fuerzas de atracción entre los átomos son casi nulas. Llenan la totalidad del espacio en los que están encerrados. Bueno, sólido, líquido y gaseoso son los tres estados de agregación principales de la materia. Sin embargo, tenemos otros estados. En este caso vamos a hablar de lo que es el plasma, considerado como el cuarto estado de la materia. Y este es un gas calentado a más de 5000 grados Celsius. En estas condiciones las moléculas se rompen, los átomos chocan de forma violenta y pierden sus electrones, convirtiéndose en un gas extraordinariamente ionizado. Esto es una mezcla de iones y electrones. Este estado regularmente se presenta en las estrellas como el Sol, o en la explosión de bombas termonucleares, asimismo como en los relámpagos, ya que en su trayectoria el 20% de las moléculas de aire se ionizan. El hombre ha querido producir plasma, pero su principal problema con el que se ha enfrentado es que no se ha hallado ningún material natural o artificial que resista a estas temperaturas tan altas. Por otro lado, tenemos el condensado de Bose-Einstein. Y como podemos ver, ahora este habla de un gas que se ha enfriado a una temperatura próxima al cero absoluto, es decir, a menos 273.15 grados Celsius o 0 Kelvin. Y en este sentido, los átomos pierden energía, es decir, se frenan. Como puedes deducir, este se considera el quinto estado de la materia. Y bueno, como hemos visto, los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado de Bose-Einstein. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hablar en este caso y como mejor ejemplo es el del agua. Y bueno, antes de empezar con esto, vamos con lo que tenemos ahí como pequeña teoría para explicar esto. Los cambios de un estado a otro de la materia van acompañados de absorción o desprendimiento de calor y generalmente en cambios de lo que es el volumen también. Recordemos que con el calor, a mayor calor o mayor temperatura, los cuerpos se dilatan, a menor temperatura los cuerpos se contraen. Por eso es de que hablamos de que se cambia el volumen o que sufre cambios en el volumen. Y bueno, como te había dicho, vamos a hablar del agua y estas notas son muy importantes porque las vamos a trabajar más adelante. Cada gramo de hielo absorbe 0.5 calorías, es decir, la mitad de una caloría. Mientras que cada gramo de agua absorbe una caloría. Eso tiene que ver con lo que es la capacidad calorífica, con lo que es principalmente el calor específico, que eso también ya lo vimos en otro video. Y pues bueno, si no lo has visto, te invitamos de una vez a que nos visites en ese video. Entonces, aquí vamos a hablar de este diagrama. Este diagrama es de lo mejor que hemos encontrado para explicarte cómo es este cambio de estado, cambios de fases, como se le quiera llamar. Y pues, no se diga más, lo vamos a ir explicando. Aquí vamos a ver la temperatura y como puntos de referencia tenemos el punto de fusión o de congelamiento del agua es a 0 grados Celsius y el punto de evaporación del agua o de ebullición, que también le llamamos, a 100 grados Celsius. Bien, vamos a hablar de una masa de agua. Vamos a suponer que empezamos desde un punto A que se encuentra a menos 20 grados Celsius. Puede ir incrementando su temperatura. Ojo aquí, vamos a pasar del hielo a distintas fases hasta llegar a vapor. Por eso es que es muy importante este ejemplo con el agua. Entonces, retomamos.
Del punto A vamos a pasar a un punto B, es decir, de menos 20 grados Celsius es un supuesto, puede ser cualquier temperatura menor a 0 grados. Vamos a encontrarnos con que existe el hielo. Entonces, llegamos a 0 grados Celsius y aquí nos encontramos con que está justo en el límite entre que dejó de ser agua para pasar a hielo, es decir, o al revés, de hielo para pasar a agua. Entonces, el hielo se funde para convertirse en agua o el agua se solidifica para convertirse en lo que es hielo. Pero en ese punto de los 0 grados Celsius nos vamos a encontrar con que tenemos las dos cosas, tanto el hielo como el agua. Entonces aquí tenemos un calor latente de fusión que se llama equivalente a 80 calorías sobre gramo. Más adelante vamos a ver justamente lo que es estos calores latentes. Hablar de calor latente implica que es algo oculto. Está presente pero está oculto. ¿Estamos? Entonces podríamos decir que hay un calor ahí que no se ve. Sí, porque está oculto. Es un calor latente. Ahí estamos. ¿Ok? Bien. Procedemos. Entonces, aquí estamos del punto B al punto C. Vamos a pasar del punto C, desde 0 grados Celsius. Aquí sí existe un incremento de temperatura, como puedes ver. Aquí, ojo, también. Ahorita vamos a explicar. Aquí hubo un incremento de temperatura. Aquí también va a existir un incremento de temperatura. Como puedes ver, va desde los 0 grados Celsius hasta llegar a los 100 grados Celsius. Y en toda esta zona, esta parte, solamente nos encontramos con que hay agua. Mientras que al llegar a los 100 Celsius, evidentemente esto tiene que ver también con el nivel del mar, la presión de la atmósfera, toda esta parte. Bien, entonces lo que vamos a encontrarnos es que al llegar a los 100 Celsius, en el punto D, nos encontramos con agua y con vapor. Como ya estamos cambiando otra vez de estado, ya estamos cambiando ahora de líquido a vapor, en ese punto nos encontramos con dos cosas, agua y vapor. Entonces, aquí encontramos un calor latente de vaporización equivalente a 540 calorías sobre gramo. Bien, esto lo vamos a contar del punto D al E. Mientras que del E al F nos vamos a encontrar con que todo siempre será vapor. Bien, como puedes observar, aquí pusimos unos asteriscos. ¿Esto qué implica? Que en esta parte la temperatura permanece constante durante cada cambio de fase. Acuérdate que aquí estamos de sólido a líquido y aquí de líquido a vapor. Entonces en esta parte la temperatura permanece constante. No hay cambio, no hay incremento ni decremento de temperatura. Entonces, pero esto sí, tiene que estar a presión constante. Bien, vamos a numerar esta parte. Vamos a trabajar sobre esto. De esta manera tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que del punto A al punto B vamos a tener un calor 1, entonces lo vamos a llamar Q1. Del B al C le llamaremos Q2. Del C al D, calor 3. Del D al E, calor 4. Y del E al F, un calor 5. Evidentemente, como puedes ver, a partir del vapor podemos obtener muchas temperaturas por encima de los 100 grados Celsius. De esta forma vamos a proceder a realizar un ejercicio donde haremos este cambio de fase de lo que es el agua. Veamos lo que es el calor latente de fusión. Y esta es la cantidad de calor Q requerida por una sustancia para cambiar 1 gramo de sólido a 1 gramo de líquido sin variar su temperatura. Y la fórmula a utilizar es esta, el calor latente de fusión representado por lambda F, aquí lo tenemos también, es igual a la cantidad de calor dividida entre la masa. Si quisiéramos conocer la cantidad de calor requerida en algún momento, lo que tenemos que hacer es despejar Q en esta fórmula. Por lo tanto, la masa está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando, quedando que la cantidad de calor es igual al
calor latente de fusión multiplicado por la masa. Y bueno, esas fórmulas las puedes tener a disposición para hacer los cálculos según los ejercicios que se nos vayan requiriendo. Te presentamos la tabla de calor latente de fusión, expresado como lambda F. Esto es a una atmósfera de presión. Puedes ver las distintas sustancias y los valores expresados en lo que es caloría sobre gramo. Recordemos que lo contrario de la fusión es la solidificación. Por lo tanto, aquí tenemos una nota importante al pie. El calor latente de fusión tiene el mismo valor que el calor latente de solidificación. Puedes pausar el video para tomar notas de estos valores. Ahora definamos lo que es el calor latente de vaporización, lambda V. Es la cantidad de calor Q requerida por una sustancia para cambiar un gramo de líquido en ebullición a un gramo de vapor sin variar su temperatura. Y bueno, aquí tenemos la fórmula lambda V, es decir, el calor latente de vaporización es igual a la cantidad de calor dividida entre la masa. Y al igual que en el calor latente de fusión, también hacemos el despeje. Y si quisiéramos calcular la cantidad del calor, tendríamos que el calor latente de vaporización se multiplica por la masa. Y así conocemos también lo que es nuestra cantidad de calor. Te presentamos la tabla de calor latente de vaporización, representado como lambda V, también a una atmósfera de presión, al igual que la tabla de calor latente de fusión. Tenemos las sustancias y también están expresados en lo que es caloría sobre gramo. Ahí tienes los distintos valores. Y bueno, retomando que la condensación es lo contrario de la vaporización, entonces el calor latente de vaporización tiene el mismo valor que el calor latente de condensación. Puedes pausar el video para tomar nota de estos valores. Bien, el ejercicio propuesto lo tenemos acá. Lo vamos a hacer en esta parte pequeña porque quiero aprovechar el diagrama para la resolución. Ya debemos de tener lo que son nuestras tablas del calor latente de fusión, nuestras tablas del calor latente de vaporización y además la del calor específico, porque las vamos a utilizar. De esta manera, ¿qué cantidad de calor se requieren para cambiar 100 gramos de hielo que está a menos 20 grados Celsius en vapor a 130 grados Celsius? Bueno, aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar y aquí estamos ya programando o proyectando lo que son los calores a calcular. De esta manera, ahora vamos a aprovechar, como te decía, este diagrama y las operaciones las vamos a hacer en pequeño aquí. Vamos a ir paso a paso. Vamos del punto A al B. Como puedes observar, aquí sí hay cambio, hay incremento en la temperatura. Entonces, la que vamos a utilizar justamente es esta fórmula. De esta manera, ahora lo que vamos a hacer es calcular el calor 1, que evidentemente es el calor específico de ¿qué? Del hielo, porque aquí tenemos hielo. Entonces, consultando nuestra tabla de calor específico, tenemos que el hielo equivale a 0.5 caloría sobre gramo por grado Celsius, que se multiplica por la masa aquí nos la están dando, son 100 gramos, 100 gramos, y esto a su vez lo vamos a multiplicar por el incremento de la temperatura, es decir, la temperatura final menos la inicial. Observa lo siguiente, mi temperatura final, o sea, si aquí inicio y aquí termino, la final es 0 Celsius. Entonces 0 grados Celsius menos la inicial. ¿Con qué inicié? Con menos 20 grados Celsius. Por lo tanto, aquí tendremos menos 20 grados Celsius. Vamos a ponerlo en corchete esta parte para que se comprenda mejor. De esta manera, aquí observa, vamos a simplificar lo más que se pueda, que sería primero esto, lo que tenemos agrupado. Aquí menos por menos es más, entonces borramos y esto será así. 0 grados Celsius más 20 grados Celsius simplemente serán 20 grados Celsius. De esta forma tenemos lo siguiente.
vamos a hacer el cálculo. Vamos a multiplicar 0.5 por 100 será 50 y multiplicándose por 20 equivale a lo que son 1000. De esta manera, observa cómo nos quedan las unidades. En la parte de arriba quedará caloría por gramo por grado Celsius y en la parte de abajo gramo por grado Celsius. Gramo por grado Celsius. Recuerda que cuando se puede siempre vamos a neutralizar para simplificar unidades. Entonces grado Celsius de arriba con grado Celsius de abajo se va. Gramo con gramo también se va y nos queda de esta manera solamente calorías. Por lo tanto, nuestro calor 1 equivale a 1000 calorías. Con esto tenemos el primer cálculo. Para nuestro calor 2, que vamos del punto B al C, observa que no hay incremento de temperatura y estamos justamente en lo que es el punto de fusión. Por lo tanto, la fórmula a utilizar será esta, que es masa por el calor latente de fusión. De esta manera, recordemos que nuestra masa son 100 gramos, que se multiplica con 80 caloría sobre gramo. De esta manera, multiplicamos 100 por 80, son 8000. En la parte de arriba quedará gramo por caloría, y en la parte de abajo este gramo. Procedemos a la neutralización de unidades y nos queda entonces 8000 calorías. Entonces anotamos en esta parte 8000 calorías. Con esto vamos con el segundo calor. Vamos por nuestro calor 3, que como podemos observar vamos de los 0 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Quiere decir que hay incremento de temperatura, por lo tanto volvemos a utilizar esta fórmula. Quedando calor 3, vamos a utilizar el calor específico de ¿qué? Del agua, y el calor específico del agua, recuerda que es 1. Una caloría sobre gramo por grado Celsius. Recuerda que todo esto lo tenemos en nuestras tablas de calor específico, multiplicándose por lo que será nuestra masa. La tenemos, que son 100 gramos. Y a su vez, esto se multiplica por el incremento de temperatura. Ahora sí tenemos nuestra temperatura final es 100 grados Celsius menos la temperatura inicial. Partimos de este punto que fue a 0 grados Celsius. Haciendo las operaciones tenemos lo siguiente: 100 menos 0 pues evidentemente es 100. De esta forma entonces llegamos a lo siguiente: vamos a multiplicar 1 por 100 y por 100, y esto equivale a tener 10,000. Las unidades son las siguientes: caloría por gramo por grado Celsius sobre, lo que tenemos abajo es gramo por grado Celsius, gramo por grado Celsius, y como ya lo habíamos visto, procedemos a la neutralización de unidades. Entonces nos queda 10,000 calorías. Lo anotamos en esta parte, que son 10,000 calorías. Ahora vamos con lo que es nuestro calor 4. Para nuestro calor 4, observa lo siguiente: vamos del punto D al E, esta parte. Evidentemente no hay cambio de temperatura, permanece constante. Entonces la fórmula a utilizar será esta, porque estamos en el punto de vaporización, ¿sale? El calor latente de vaporización es el que vamos a utilizar. Por lo tanto será masa, que recordemos que son 100 gramos, que se multiplica con nuestro calor latente de vaporización, que son 540 calorías sobre gramo. Recuerda que estamos haciendo un ejercicio del agua, entonces estamos utilizando
justamente esos valores de las tablas. Aquí hubo hielo, por eso lo utilizamos. Ahora utilizamos el calor latente de vaporización, precisamente del cambio de agua a lo que es vapor. Bueno, entonces vamos a multiplicar esta parte y multiplicar 100 por 540 nos arroja 54,000, que pues recordemos, caloría en la parte de arriba por gramo, o bueno al revés, gramo por caloría para que no nos confundamos. O sea, este gramo por esta caloría es gramo por caloría y se divide entre el gramo de acá abajo, neutralizando unidades. Nos queda simple y sencillamente 54,000 calorías, que lo anotamos en esta parte. Vamos con el calor 5. Nuestro calor 5 es del punto E al F. Evidentemente puedes observar que aquí ya hay un cambio de temperatura, por lo tanto vamos a ubicarnos a temperatura final, nos la está diciendo el mismo ejercicio, que son 130 grados Celsius. Entonces hay una temperatura inicial, una final, regresamos a esta fórmula. Entonces el calor específico, ahora vamos a utilizar el del vapor, estamos en vapor, entonces este equivale a 0.48 calorías sobre gramo por grado Celsius, que se multiplica con la masa, 100 gramos, ya lo sabemos, y ahora por la temperatura final, que como habíamos dicho son 130 grados Celsius, menos la inicial, de donde partimos, a partir de 100 grados Celsius. Entonces hacemos la operación 130 grados Celsius menos 100 grados Celsius, simplemente nos queda 30 grados Celsius. Ahora hacemos la multiplicación de las cantidades. 0.48 por 100 por 30 nos arroja un resultado de 1440. Ya te expliqué las unidades, cómo quedaría, es caloría por gramo por grado Celsius sobre gramo por grado Celsius. Neutralizamos unidades, por lo tanto nos queda 1440 calorías. Lo anotamos, 1440 calorías. Y ahora nos están pidiendo el calor que se requiere, la cantidad de calor que se requiere para cambiar 100 gramos que están a menos 20 grados Celsius hasta 130 grados Celsius. Entonces lo que procedemos es a sumar todos estos calores, dándonos un total de 74,440 calorías. Ya con esto hemos llegado al final de este ejemplo y justamente se seleccionó el agua porque es el que recorre el mayor número de fases. Pues esperando que te haya servido este video, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita de notificaciones, de compartir en tus redes sociales y que tus amigos, conocidos que les haya servido también lo compartan, para que nos ayudes a que este canal siga creciendo y subamos cada vez más contenido. No me despido sin antes no recordarte comentarnos algo en la barra de comentarios. Hasta pronto.